Buenas tardes, yo me llamo Idania Núñez Lao, trabajo en la Universidad de Guantánamo y me corresponde desarrollar la conferencia inaugural de la primera jornada internacional crítico-reflexiva sobre la enseñanza de la historia, nuevos enfoques, metodologías y desmonte de mitos en el aprendizaje. Mi conferencia tiene como título La enseñanza de la historia, potencialidades de la historia local en el contexto del perfeccionamiento educacional. Para comenzar a hablar del tema, es importante siempre que hablemos de un tema histórico, debemos hacer la contextualización en qué momento estamos hablando de ese tema. Entonces vivimos hoy en un mundo dominado por la globalización neoliberal, donde predominan las desigualdades, la violencia, la enajenación, los desastres naturales, la inequidad social, las guerras y la escasez de alimentos. Pudiéramos entonces profundizar también en que este escenario, en él encontramos que aparecen conflictos locales por los recursos que no renuncian a perder los grupos dominantes, por ejemplo en el Medio Oriente, en Ucrania, las campañas mediáticas contra todos los que enfrentan el orden imperial. Y muy importante en este momento es el desarrollo de las infocomunicaciones, entre ellas la inteligencia artificial, Internet y Facebook, por la incidencia que tienen en el desarrollo del proceso docente educativo en nuestras escuelas. Si bien hemos observado el contexto internacional, podemos hablar también del contexto nacional, es decir, estamos hablando de Cuba, o sea, estamos ubicados en Cuba en esta conferencia. Por ende, es importante también contextualizar al escenario real donde nosotros hoy desarrollamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, vivimos el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, el incremento de la subversión política ideológica, la situación económica financiera del país, la situación demográfica donde se observa una disminución de los índices de natalidad, el envejecimiento poblacional y también el tema migratorio que nos está privando de una buena cantidad de fuerza calificada. También tenemos los cambios en los modelos de gestión con un marcado enfoque territorial, el sistema de gestión del gobierno basado en ciencia, el Plan Nacional de Desarrollo Social del país, por supuesto en acorde a la Agenda 2030, los documentos del partido, en el caso nuestro, constituyen la base programática para la concepción de cualquier actividad que desarrollemos y también estamos trabajando en Cuba en las estrategias, estamos apostando a la eficiencia, la efectividad de las estrategias de desarrollo local. Bueno, en este contexto internacional que nos afecta y nacional, nosotros consideramos, en Cuba defendemos la idea que necesitamos en esta época un hombre con una elevada formación humanista que responda a su época, en nuestro caso que defienda la identidad como cubano y latinoamericano, frente a las fuerzas disolventes, internas y externas, que pretenden su desnaturalización cultural y humana. Es decir, que estamos apostando a ese bueno, ¿y cómo lograrlo en ese contexto tan complejo, tanto en la arena internacional como nacional? ¿Cómo lograrlo? Bueno, debemos señalar que la escuela tiene que seguir apostando por la formación de las generaciones de cubanos que defenderán y llevarán adelante nuestro proyecto de nación, aún en esas condiciones. Y en ese reto que es la formación de ese ciudadano con una cultura general integral, armado de elementos identitarios, que sea capaz de defender su proyecto, que sea creativo, la enseñanza de la historia constituye una pieza clave. Entonces, ¿por qué la enseñanza de la historia es una pieza clave? Bueno, nosotros en Cuba utilizamos mucho los discursos de nuestros dirigentes, las ideas, sobre todo de nuestro comandante jefe Fidel Castro, porque fue un acucioso investigador, un acucioso historiador, o sea, estudió la historia de Cuba profundamente. Y él nos decía que estudiar la historia, estudiarla a fondo, es el instrumento más extraordinario de que disponemos para transmitir valores, sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios y sentimientos heroicos. Igualmente, él valora en sus intervenciones, en su discurso, que la enseñanza de la historia nos aporta muchas enseñanzas y lecciones, ejemplos inagotables que pueden contribuir a la formación de los jóvenes, porque los jóvenes se forman a partir de esos ejemplos, de esos patrones, y por ende con ello estamos explicando por qué es importante, por qué es esencial la enseñanza de la historia, por todo lo que puede aportar en el proceso formativo de los jóvenes, de los niños y jóvenes. Es por ello
que en la concepción curricular de diferentes modelos educativos en diversas regiones y países se incluye la enseñanza de la historia y especialmente la historia nacional. O sea que en los currículos escolares está incluida la historia en los diferentes modelos educativos y muy particularmente está incluida, por supuesto, la historia nacional. Nosotros en Cuba, como señalé anteriormente, los documentos del partido constituyen nuestra base orientadora como el partido tiene una función rectora de la sociedad, los documentos del partido constituyen la base para todo el proyecto de perfeccionamiento educacional. Por ejemplo, en los documentos de la primera conferencia del partido, en el artículo 64, en el objetivo 64 se señala: perfeccionar la enseñanza y divulgación de la historia de Cuba y de la localidad, en el interés de fortalecer la unidad nacional y promover la comprensión sobre el origen y desarrollo de la nación, la consolidación de un pensamiento propio y la tradición patriótica, cultural, solidaria e internacionalista de nuestro pueblo. O sea, este artículo, este objetivo realmente nos está diciendo, nos está declarando tácitamente la necesidad de perfeccionar la enseñanza de la historia y también la historia, no solo la historia nacional, sino también perfeccionar la historia de la historia local. Hablando del perfeccionamiento, podemos señalar que en Cuba hoy estamos en el tercer perfeccionamiento y que precisamente la disciplina de historia constituye una prioridad de prioridades dentro de la concepción de ese perfeccionamiento y se declara tácita y ampliamente los objetivos y los criterios para la enseñanza de la historia local. O sea, no se concibe desde nuestro perfeccionamiento que enseñemos historia nacional divorciada y alejada de la historia local. Y sobre todo la contribución que puede hacer la enseñanza de la historia para la formación de ese joven integral que está proyectando el perfeccionamiento, capaz de enfrentar los retos que tiene el país y de manera creadora contribuir y ser partícipe de la concreción del proyecto de nación a que nosotros aspiramos. Bueno, en Cuba la enseñanza de la historia nacional se estudia en todos los niveles educativos, es decir, en el nivel primario, secundario, preuniversitario y también en las universidades. Es decir, la historia nacional se vuelve a tocar en las universidades independientemente de la carrera que el estudiante escoge estudiar. Es una prioridad y, como dije anteriormente, aparece refrendado en los documentos oficiales de la nación. Se evalúa en los exámenes de ingreso a la educación superior, es decir, se evalúa matemática, español e historia para acceder a la educación superior, y diferentes organismos y asociaciones participan en la investigación y divulgación de la historia. Es decir, que no es privativo de la escuela la influencia de los alumnos en relación a la enseñanza de la historia, sino que existen organismos, la Unión de Historiadores, el Ministerio de Cultura, las instituciones culturales que también están tributando, los medios masivos de comunicación están tributando a la formación de una cultura histórica en los estudiantes. Ahora, ¿por qué es importante? Hemos venido hablando desde hace un rato de la identidad. El trabajo de la enseñanza de la historia nacional local tiene como un aspecto esencial la formación de los valores identitarios. El profesor Horacio Díaz Pendaz, uno de los cubanos que más, un metodólogo del Ministerio de Educación Superior que investigó durante muchos años los métodos para la enseñanza de la historia, él decía: no olvidemos que la desmemoria es parte de la estrategia de dominación de nuestro enemigo de siempre, lo cual acentúa el reto que reclama la forma de una cultura histórica en la nueva generación. Es decir, que formar una cultura histórica en las jóvenes generaciones implica que estemos tributando a la formación, creando las bases para la formación de la identidad. Bueno, la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor o menor medida con algún país o comunidad. Supone la manifestación de ciertos sentimientos de amor, orgullo y compromiso con la comunidad política nacional. Por eso nosotros apostamos al trabajo de la historia con identidad. Talavera Fernández definía la identidad nacional como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única, como por ejemplo la lengua, la religión, la cultura, la etnia, siendo estos elementos objetivos sobre los cuales se asiente el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. La formación de la identidad nacional es un proceso social, es un elemento dinámico y constante cambio, dentro del cual existen numerosas posibilidades, no hay un solo camino posible.
Es por ello que nosotros señalamos que la identidad es siempre actual, es presente. La identidad viene de la historia y a la historia regresa continuamente. Por eso es tan importante la enseñanza de la historia y sobre todo la enseñanza de la historia nacional. Bueno, ¿qué consejos metodológicos podemos dar para la enseñanza desde nuestra experiencia, desde nuestra modesta experiencia? ¿Qué consejos metodológicos podemos dar para perfeccionar la enseñanza de la historia, para mejorar y para obtener los resultados deseados y lograr la identidad necesaria en estos momentos? Bueno, la enseñanza de la historia, como primer consejo que podemos dar, reclama ciencia, arte y pasión al decir del maestro Horacio Díaz Mendas. Es decir, que tenemos que profundizar en los conocimientos históricos, pero a la vez es arte, porque tenemos que llevar al alumno lo mejor de nuestras tradiciones, lo mejor de nuestra lucha, lo bello de nuestra lucha, la actuación de los hombres y sobre todo poner pasión. Si no tocamos los sentimientos de los estudiantes, no formamos, no logramos formar en los estudiantes valores, sentimientos y actitudes. Bueno, los hechos y datos probatorios constituyen base imprescindible para lograr las argumentaciones y demostraciones, explicaciones. Es decir, que tenemos que tener los hechos que prueben para el alumno llegue a su conclusión. Tenemos que armonizar lo probatorio y lo emocional, lo objetivo en lo subjetivo. Es decir, que es importante aportar a los alumnos los elementos probatorios para llegar a las conclusiones. Bueno, potenciar el empleo de la pluralidad de métodos, es decir, métodos de enseñanza que promuevan el pensamiento, la creatividad de los estudiantes, la producción y que muevan su pensamiento y no ser un simple repetidor de las ideas que aparecen en los libros y en la clase del profesor. Emplear estilos de enseñanza que basados en la amplia comunicación, el intercambio mutuo, es decir, trabajo en grupo, el establecimiento de un clima empático y la utilización de diversas fuentes de conocimientos históricos. También es importante no perder de vista la importancia en estos consejos metodológicos que estamos dando desde nuestra perspectiva en las categorías tiempo y espacio. Es decir, el estudiante, cada hecho histórico tiene un tiempo, ocurrió en un momento determinado, pero además en un espacio. Es decir, hemos identificado en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, que existen dificultades en la ubicación espacio-temporal de los estudiantes. Tenemos que trabajar con las líneas del tiempo, tenemos que trabajar con los mapas. Podemos apoyarnos en los mapas que hoy que existen, en internet existen mapas y también tenemos que buscar la manera de ir elaborando nuestros mapas para lograr que realmente el alumno logre una ubicación espacio-temporal. Bueno, la fuente de conocimiento que son realmente los textos de Martí Fidel, es decir, Martí, nuestro héroe nacional, un estudioso de la historia nacional, un pensador de talla extra, o sea, uno de los fundamentos ideológicos de la revolución. En sus obras encontramos constantemente valoraciones históricas de mucha fuerza. Por ejemplo, la valoración de Maceo, la valoración de Máximo Gómez, la valoración de Semper, la valoración de Aramón. Es decir, que nos da elementos que nos pueden servir como fuente de conocimiento para valorar personalidades y para profundizar en nuestra perspectiva de algunos hechos históricos. Igualmente, Fidel Castro, estudioso de la historia, estudioso y amante de la historia nacional, también en sus discursos conmemorativos, que son verdaderos clásicos, los de los centenarios de la de Majagua, de la muerte de Aramonte, de Baraguá, constituyen verdaderas piezas clásicas que nos ayudan a desentrañar la esencia de los procesos históricos. Bueno, es importante vincular orgánicamente la historia nacional con la historia local. Es una dirección principal de todo el curso de historia. Recuerde que la vimos ya de los documentos de la conferencia del partido, como está declarado tácitamente la atención al sistema de conocimiento de la historia local. Por supuesto, es importante involucrar a los estudiantes en su historia social, regional, local, comunitaria, familiar, haciendo que los conocimientos tengan un contenido cada vez de mayor significado y sentido personal. Orientar el trabajo independiente de los alumnos a los museos, lugares históricos, tarjas, encuentros con combatientes y participantes en hechos históricos. Es decir, el contacto con fuentes históricas que están cercanas al escolar, que permiten objetivar el conocimiento, que permiten facilitar llegar al cumplimiento del objetivo de la historia. Es muy importante el trabajo de los estudiantes con las fuentes. Cuando hablamos de
de los métodos de enseñanza para la historia, en este momento no podemos retrotraernos ni desconocer que existe en este momento una revolución tecnológica, sobre todo porque contamos con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y que por supuesto este desarrollo de esta tecnología, que además está en manos de los estudiantes, que ellos la manejan, son un reto para la escuela, porque han contribuido a revolucionar los medios de enseñanza. Asistimos a una avalancha de información que recibe el estudiante a través de los medios masivos de comunicación, una avalancha de información, y a veces los profesores se preguntan, bueno, ¿qué hacer con toda esa información? ¿Qué hacer? Bueno, es importante promover en los estudiantes el análisis crítico y reflexivo de esa información, contrastar y triangular la información y determinar la fuente. Es importante siempre hacerle al alumno la pregunta: ¿cuál es el origen de esa información? ¿De dónde procede la información? Porque de dónde procede la información nos da una pauta a seguir para el análisis de la información que él nos está aportando. Es importante conducir el aprendizaje del estudiante para que él se construya su opinión a partir de argumentos sólidos, sobre todo con información sólida y verificada, y sobre todo que no sea un repetidor de lo que él escucha, sino que sea capaz de hacer su reflexión y construirse el conocimiento, construirse la idea, construirse la convicción a partir de una reflexión introspectiva que él haga, teniendo en cuenta la información que se brinda. Y repito, no convertirse en un repetidor como usualmente encontramos, que la gente ve en internet una información, comienza a repetirla sin determinar fuente ni hacer un análisis profundo y reflexivo de la información que se está brindando. Como señalamos anteriormente, un aspecto esencial en los consejos metodológicos que estamos dando, para la enseñanza de la historia nacional y la historia en general, era precisamente el vínculo entre la historia nacional y la historia local. Este es un tema bien polémico. En Cuba, desde la década del 90, se ha estado trabajando a partir de la meritoria obra de Waldo Acebo, que publicó su libro sobre una metodología para la enseñanza de la historia nacional local, donde estableció una definición, aspectos metodológicos de gran valor para el trabajo con la historia local. Sin embargo, existen diferentes definiciones. Está la de Waldo Acebo, está la de José Ignacio Reyes, está la definición más reciente que pude realizar de Marta María Valdés, y también en el año 93, en mi tesis de doctorado, yo aporté una definición. Yo siempre insisto en que la definición que yo aporto es una definición de historia local con fines docentes, o sea, una distinción de la historia local con fines docentes y una definición operativa para el trabajo del docente. Es importante también precisar en esta conferencia que se usa indistintamente el término historia local e historia regional. Nosotros pensamos que es muy importante en el trabajo con la historia local tener claridad en estos dos conceptos. O sea, desde el punto de vista, los pedagogos han utilizado con más regularidad el tema historia local. Y nosotros pensamos que en las condiciones actuales es importante, aunque sigamos usando desde el punto de vista docente, además aparece así en los documentos normativos, historia local, es importante no perder de vista qué cosa es una región histórica, y que además los procesos socioculturales tienen explicación en la región histórica. Lo más trascendente en el tiempo es la región histórica. La localidad, o sea, cuando circunscribimos la localidad, que en ocasiones no tienen en cuenta la división política administrativa, hay procesos que trascienden a la localidad más cercana del escolar, es decir, la comunidad, que trascienden el barrio y que tienen explicación solo en la vida dinámica de una región histórica. Entonces yo quiero en este momento quizás refrescar, quizás algunos la conozcan, comentar mi definición por el valor metodológico que yo le concedo. Para mí, la historia local consiste en la selección de los hechos, procesos, fenómenos singulares y locales del pasado lejano, próximo y del presente, en su relación con el devenir histórico nacional, así como las personalidades que actúan en ellos, de un determinado territorio, con flexibilidad de límites de acuerdo a un interés pedagógico concreto, en el cual los escolares asumen una posición activa
en el estudio e investigación de la fuente, para lo cual establecen comunicación cognitiva y afectiva con la localidad, todo ello bajo la dirección del maestro. Es decir, en la definición que nosotros aportamos en el año 93 hay elementos que son claves. Es el tema, lo relacionado con la flexibilidad de límites, o sea, la localidad, no hay una cerca para determinar la localidad. Lo más importante es el interés pedagógico que tengamos, el hecho es que esté más cerca que el hecho nacional, y por ende para mí es clave la flexibilidad de límites y el interés pedagógico es importante. Es importante para mí la posición activa de los estudiantes respecto a la fuente y muy importante también la labor del maestro en la conducción de este proceso. Bueno, yo pienso, y he defendido la idea desde siempre, que para el tratamiento de la historia local en las clases de historia de Cuba hay condiciones indispensables. Primero, la selección del sistema de conocimiento de la historia local. ¿Qué sistema de conocimiento hemos determinado que debe ser introducido en el programa de que se trate? De educación de la primaria, del nivel educativo primaria, del nivel educativo secundaria, del nivel educativo preuniversitario o del que se trate. ¿Qué sistema de conocimiento? Y este sistema de conocimiento debe ser también conciliado, discutido con los historiadores, los que investigan historia, porque también nos pueden dar elementos para la determinación de los conocimientos que son trascendentes y que son importantes que los moradores de una localidad conozcan. Los resultados de las investigaciones que le permitan al profesor documentarse y orientar la actividad independiente de los estudiantes. O sea, el profesor tiene que conocer las fuentes que hay en la localidad, los investigados y las otras fuentes, por ejemplo, las tarjas, los monumentos, qué hay en el museo, qué hay en el archivo, y por último, conocer la metodología de la enseñanza de la historia local. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para la selección del sistema de conocimiento? Que el sistema de conocimiento seleccionado contribuya al cumplimiento de los objetivos del programa, que los hechos, fenómenos y procesos seleccionados hayan creado pautas en la vida de la localidad y descubran su personalidad, que aporte el material fáctico necesario que facilite la formación de conceptos y el descubrimiento de irregularidades, que contribuya al desarrollo de los escolares, en particular el desarrollo de las habilidades de trabajo con fuentes y del pensamiento histórico, que tenga carga emocional, de manera que influya en la esfera afectiva de los escolares, que tenga valor educativo, cree, por supuesto, valores, cualidades, actitudes. Ahora, muy importante en relación a la metodología, hay dos categorías que son fundamentales, la categoría métodos y la categoría forma de enseñanza. Es preciso poner al escolar en contacto con las fuentes, que otro sistema de conocimiento te lo permite, desde la posición de un investigador, que va a descubrir algo que tal vez conocido por la ciencia, pero para él es un descubrimiento. Por ejemplo, al escolar descubrir su árbol genealógico, sus abuelos, es decir, la historia familiar. Es muy importante que él conozca la historia familiar, de dónde vinieron, cómo vivían, sus características, las tradiciones de la familia. Es decir, son elementos que él va a descubrir y puede aportarlo a la historia familiar. Defendemos la idea que la posición del escolar en relación a la fuente debe ser activa y creativa, bajo la orientación del profesor, del docente, guías orientadoras, coordinaciones, y luego que el estudiante usó la fuente, que elaboró, que hizo su trabajo, le demos a la información recopilada seminarios, o sea, un uso, es decir, seminarios, exposiciones, informes, soluciones prácticas. Desde nuestra perspectiva, es importante en relación a las formas de enseñanza, valorar las potencialidades que tiene la excursión histórico-docente, el trabajo en el museo, las investigaciones, sobre todo porque la excursión histórico-docente pone en contacto al niño, al joven, con el entorno, con el ambiente, lo pone en contacto con la comunidad, con la sociedad, lo pone en contacto con actores que residen, que participan y que viven en esa comunidad, y por ende le va dando una visión de cómo funciona, de cómo existe la comunidad y cómo pueden insertarse en ella. Es importante en todas las actividades que propiciemos que el alumno entre en contacto con la fuente y con la comunidad y con la localidad, también pensar en las soluciones prácticas que podemos crear. Es decir, nosotros valoramos hace mucho tiempo que es importante también crear tradiciones respecto a aspectos que él descubre desde la clase.
Por ejemplo, si en el área escolar, cerca de la escuela, hay una tarja que el alumno descubre, tenemos que promover que esa tarja sea cuidada por los niños, que en la fecha, que en las efemérides vinculadas a esa tarja, se atienda esa tarja, que él participe en las actividades, es decir, que buscar soluciones prácticas. En las comunidades tenemos combatientes, familiares de combatientes, tenemos internacionalistas, familiares de mártires. Es importante que el alumno conozca en su comunidad todas estas potencialidades que pueden ser fuentes de información, que pueden aportar a la clase de historia y pueden enriquecer la clase de historia que se desarrolla en la escuela. En todo este trabajo, a nosotros nos parece que hay una pieza clave y una pieza muy importante, que es el maestro. Es decir, nosotros en el tratamiento con la historia local, la figura del maestro, si bien la figura del maestro es esencial porque es el conductor del proceso docente educativo, el éxito del tratamiento y el trabajo con la historia local depende de la efectividad del trabajo del maestro. El autor checo Lubomir Svoboda hace algunos años decía: el maestro es el eslabón más importante para la efectividad de la historia regional. Para cumplir esta tarea debe ser un conocedor de la historia local y las fuentes con que cuenta, ya sean orales, escritas y los lugares históricos. Pero esto no basta. El profesor necesita además conocer la metodología específica de trabajo con ese sistema de conocimiento. Solo así está en condiciones de explotar las posibilidades que nos brinda la historia local en el proceso docente educativo de la historia. O sea, el papel del maestro es fundamental. Por su parte, el maestro Horacio Díaz Pendaz, refiriéndose al papel del maestro en general y en particular en este trabajo que estamos desarrollando, el maestro es el alma de la escuela, es y seguirá siendo el educador. Es esencial su sensibilidad humana y el compromiso con su patria, su cultura histórica y pedagógica, que logra adquirir como parte imprescindible de su cultura general integral. Es decir, que el maestro debe, para lograr cumplir esa alta misión que estamos planteando, para lograr cumplir la tarea y esa responsabilidad que tiene, es muy importante que tenga una cultura general integral. ¿Y qué significa que el profesor tenga una cultura general integral? Significa que domine los conocimientos fundamentales de la disciplina que imparte, pero también domine elementos de la cultura general que le permitan moverse con facilidad en todo el desarrollo de la actividad. Es decir, que conozca las informaciones, conozca las efemérides, que esté constantemente informado, conozca de literatura, conozca de música, es decir, que tenga una cultura que le permita enfrentar el reto que significa formar integralmente a las nuevas generaciones. Hasta aquí nuestra exposición. Quisiéramos decir algunas palabras a modo de conclusiones. Por ejemplo, todas las manifestaciones humanas pueden ser objeto de una mirada histórica: el lenguaje, la religión, la economía, la política, la moda, el amor, el acto de convivencia y mucho más. Es decir, la historia está en todas partes. Conocer el devenir de lo humano es hacerse más humano, más sensible a las relaciones interpersonales. Frei Beto, un amigo de Cuba, siempre nos repite en sus intervenciones que sin perspectiva histórica no hay ni conciencia ni proyectos políticos. Y yo siempre, cuando en los escenarios hablo sobre historia, hablo sobre la enseñanza de la historia, y recuerdo que para el Che la historia era una gran maestra. Yo, y en estos tiempos difíciles que vive nuestro país, siempre me gusta cerrar con la siguiente idea: si los revolucionarios cubanos en otra época de la historia se hubiesen desalentado con las dificultades, no habría un país independiente llamado Cuba. Por ende, la historia es la encargada de enseñar a los jóvenes y niños las dificultades por las que ha atravesado la nación cubana y cómo nosotros hemos sido capaces como nación, como país, en una alianza, en una unidad monolítica, vencer las dificultades que se dieron y venceremos las dificultades que enfrentamos en el día de hoy. Muchas gracias.